Lectura diaria de la Biblia. Día 20. Antiguo Testamento. Génesis 40, Génesis 41, 1 a 40. Y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus 2 eunucos, contra el principal de los coperos, y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos hados, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana, y mirólos, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José, y díjole, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el 3er día el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, durmióse de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña. Y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios. Y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declarase.
Entonces el principal de los coperos habló a Faraón, diciendo: Acuerdo muy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia. Y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, e hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo, como de primero. Y yo desperté, vi también soñando, que 7 espigas subían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, halo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, proféase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quint la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón, y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Nuevo Testamento. Matthew 14 en 1-21. En aquel tiempo Herodeses el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodeses había prendido a Juan, y le había aprisionado y puesto en la cárcel, por causa de Herodesías, mujer de Felipe su hermano,
porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodeses, la hija de Herodesías danzó en medio, y agradó a Herodeses. Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento, y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron, y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes, para que se vayan por las aldeas, y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin las mujeres y los niños. Proverbios. Proverb 2 y 12 de la madrugada menos 22. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas, por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara el príncipe de su mocedad, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella entraren, no volverán, ni tomarán las veredas de la vida. Para que andes por el camino de los buenos, y guardes las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Señor misericordioso, tú elevas a los humildes y das sabiduría para interpretar los misterios de tu reino. Al presenciar la transfiguración y oír la voz del Padre declarando a Jesús como su Hijo amado, ayúdanos a escucharlo a Él por encima de todas las otras voces. Aumenta nuestra fe para mover montañas y enséñanos a orar con confianza en tu voluntad. Que nos volvamos como niños pequeños en nuestra confianza y dependencia en ti, entrando en tu reino con corazones humildes. Toda gloria y alabanza a Jesucristo, ahora y por siempre. Amén.